Buenas tardes, alumnos de quinto de secundaria, y bienvenidos a la clase de desarrollo personal, ciudadanía y cívico. Ante todo, pedirles las disculpas del caso. Por cuestiones que escapan a mi posibilidad, pues no he podido tener las clases a través del Zoom, ¿sí? Justo en horas de la mañana, mientras estaba dando clases a sus compañeros de otros grados, se me ha cortado el internet y me dicen que es una falla general, que hasta ahorita no me ha venido precisamente lo que es la conexión a internet. Entonces, a raíz de eso estoy elaborando este video para que sea un tutorial o una guía para que puedan desarrollar el tema que vamos a ver, ¿sí? Espero sepan comprender. Hasta el día de ayer todo está, bueno, hasta hoy en la mañana todo estaba dispuesto para llevar una clase a través del Zoom sin ningún problema, pero como pueden ver la situación ha cambiado y bueno, voy a tener que enviar este video, ¿sí? Muy bien, paso directamente a lo que es el tema para ganar el tiempo. Entonces, ya les dije la vez pasada, con ustedes estoy abordando todo lo que es el tema de sexualidad, bueno, con todo secundaria, pero desde distintos aspectos, ¿no? De acuerdo a la edad, de acuerdo al grado. Con ustedes ya hemos visto un poco lo que son, bueno, propiamente una sexualidad un poco más avanzada, más de joven. Y entonces vamos a ver algo que nos interesa porque está marcando mucho nuestra vida. ¿Cuál es? Es cuando hablamos precisamente de los estereotipos de género y su influencia en nuestra vivencia de la sexualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad influenciada, una sociedad que influencia enormemente nuestra vida, ¿sí? Nuestro desarrollo sexual y todo, ¿sí? Y esa sociedad te da un estereotipo, te da una figura de cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer. Ahora, en muchos de esos casos, pues lamentablemente nos condiciona y hasta nos puede ser perjudicial de acuerdo al punto de vista y de acuerdo a cómo lo tomamos, ¿sí? Entonces, viendo eso, más o menos qué es lo que vas a conseguir en esta ficha, lo que te lo pongo ahí, reflexionar y cuestionar los estereotipos de género que existen en nuestra sociedad y asumir una postura que promueve la equidad sobre todo, ¿sí? Muy bien, te pongo como inicio dos partes ya de dos canciones distintas, son merengues si no me equivoco, uno que se llama El Mentiroso o Es Mentiroso, que es de Olga Tañón, y el otro que se llama Te compra tu novia, de Ramón Orlando, ¿sí? Son dos merengues y en cada uno de ellos te va describiendo unas características del varón, ¿no? En el del varón y en el otro caso de la mujer, ¿no? En el de Olga Tañón te habla un poco del hombre, les pinta una característica, sí, de mentiroso, mujeriego, tramposo y todo. Mientras que en el otro, de Te compro tu novia, vas describiendo la figura de una mujer como una mujer hacendosa, de hogar, que no tiene que ser celosa, que tiene que ser sumisa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Si tú te das cuenta, son canciones que van estereotipando al hombre y a la mujer. Así como esos tenemos infinidad de mensajes que plasman mensajes muy similares, ¿no? Características y todo. Te pongo una serie de preguntas en las cuales tú vas a tener que precisamente desarrollar de acuerdo a las canciones, de acuerdo a un poco a tu experiencia, ¿ya? De cuánto influencian estos mensajes en tu persona, ¿sí? Seguido a ello, te estoy poniendo pues un poco el cómo se van construyendo los géneros, ¿no? Entonces, obviamente la cuestión de género es algo que nos diferencia tanto de varones y mujeres, ¿no? En primera instancia se caracteriza un poco por las cuestiones físicas, fisiológicas, ¿no? Lo que llamamos el sexo, en este caso cómo nacemos, los cuales no se van a modificar con el paso de los años, porque si tú naces un determinado fisiológicamente varón o fisiológicamente mujer, sabes que de grande vas a tener los mismos rasgos, claro que diferenciados por la evolución, por el desarrollo, si es cierto. ¿Ya? Ahora, pero si bien es cierto, la sociedad va atribuyendo otras características a esto, ¿sí? Le va atribuyendo otras características de acuerdo al lugar donde se encuentra, de acuerdo al entorno social, de acuerdo al tiempo, y de acuerdo a la época también, ¿no? ¿No? Características que nos llevan a pensar y actuar que una mujer y un varón debe hacer de tal forma y de cual otra, ¿no? Entonces llamamos género a este conjunto de características, estas atribuciones que se traducen en lo que son las relaciones de poder de un género sobre el otro
y crean estereotipos que pueden ser de discriminaciones o de discriminadores y limitantes, ¿sí? Entonces, es una idea generalizada que asigna de manera arbitraria características a un grupo determinado. Por ejemplo, en la canción Te compro a tu novia que te decía, que la mujer es hacendosa, dedicada al hogar, que no sale, es callada, no reclama. Entonces, durante muchos años se ha acuñado esta característica a la mujer y aunque estemos en una sociedad ya más avanzada, una sociedad que ya evolucionó, tú te das cuenta que muchas de las familias y muchas de las realidades del Perú y de distintas partes del mundo aún tienen precisamente un tipo de lo que vendría a ser esta imagen de la mujer, ¿no? Y aquellas que sobresalen o se apartan de este estereotipo ya son criticadas, ya son tal vez vistas de distinta forma. De igual manera, en otra canción, El Mentiroso, te plantea un estereotipo de un varón que son mentirosos, infieles, mujeriegos, ¿no? Entonces, son distintas posiciones negativas que también se le va distribuido a lo largo de los años a los varones, ¿no? Entre otras más, que no necesariamente negativos, pero no se los reconoce como sensibles, como honestos. Entonces, si tú te das cuenta, son figuras que van calando en la sociedad y al final te lo van poniendo a ti, ¿sí? Entonces ahí te doy, por ejemplo, un ejemplo de los roles ya que estos estereotipos han generado, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Estereotipos acerca de la mujer, en este caso, pues, la sociedad ha indicado a una mujer precisamente, va indicando que cuando una mujer es bella, debe vestirse de tal forma, debe tener distinta medida de su cuerpo, su forma de actuar, debe ser considerada bonita, seductora, su función es de patrones, entre comillas, que no necesariamente pueden pertenecer a una cultura, sino de otra cultura, pero simplemente la van haciendo integrar a una sola cultura y te van cambiando todo. Entonces, con esto precisamente las mujeres se piensan que no encajan, las mujeres que no están dentro de ese patrón de belleza ya empiezan a sentirse menos, ya son incluso su autoestima, todo se ve más frustrada. ¿Por qué? Porque no está en el patrón de belleza, ¿no? Si te dicen que son delgadas, las que no son tan delgadas ya entraron en crisis, cuando no debería ser así, sino es simplemente un estereotipo que te van dando, ¿no? Censura también a las mujeres, habla precisamente sobre su sexualidad, busca dar a las mujeres que precisamente tienen más información al respecto a ello, que sobresalen a esto, también la van tildando, las van poniendo, por ejemplo, cuál es el estereotipo que una mujer sea inocente, que no hable sobre ese tema, que muestre sobre todo ignorancia, entre comillas, no saber que el varón es el que sabe. Entonces, ¿en qué plano van poniendo a la mujer? Indirectamente ¿cómo se llama? Indirectamente estos estereotipos van poniendo a la mujer por un nivel más bajo, ¿no? Entonces, muchos de ellos por eso lleva a que muchas adolescentes en la actualidad simplemente no quieren saber el tema, simplemente busquen evitar eso, ¿no? Le hablas del tema, le quieres inculcar algo, no, 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 no quiero, que se avergüenzan. No, ¿por qué? Porque es un estereotipo que te lo han ganado. Entonces, supuestamente la mujer tiene que aprender de acuerdo a lo que el varón le diga, de acuerdo a lo que su pareja. Entonces, todo esto va haciendo que la misma sociedad va haciendo que estos estereotipos calen en una mujer y a veces inconscientemente lo vas viviendo, ¿sí? En casa, en algún familiar o en ti mismo. Entonces incluso va a generar pues que la mujer sea más sumisa, porque así es el estereotipo que lo pinta, que diga sí al esposo, que trate de estar en casa, que no lo sé, él incluso va a justificar el que si en algún momento la pareja le levante la mano, bueno, diga, no, es que él es celoso, es que me quiere, por eso me trata así, porque me quiere mucho. Entonces, tú te das cuenta, esto no es necesariamente algo innato, no es algo que nace, la persona nace así, no, sino es el estereotipo que se ha generado y al cual simplemente te han ido machacando, machacando, machacando hasta que en algún momento tú ya lo ves como algo normal. ¿Ya? Por eso, por un lado. En el caso de los varones, ¿cuál es el estereotipo que se maneja? Que son agresivos, que son fuertes, que son dominantes, que oculten sus sentimientos, acostumbrados a no pedir ayuda, ¿sí? El varón de la casa, el que hace todo, el que tiene la última palabra. Entonces, cuando un varón ya expresa ternura, expresa amor, es un poco más sensible a algo, ya lo están tildando, ya lo están molestando sus mismos compañeros o las mismas mujeres no lo están viendo como algo, porque las mismas mujeres buscan a veces ese estereotipo, que sea el más
no sé, el más fuerte, el que sea el más centrador, y tú por eso a veces te das cuenta que en época escolar o en distintas épocas tú ves a las señoritas más simpáticas, más bonitas, que tienen el estereotipo, casi que congenian con el estereotipo, se van con los varones los más maleantes, los que están metidos en una cosa, metidos en otro, los que pintan o los que manifiestan precisamente una imagen de acuerdo al estereotipo esperado, ¿no? Y a veces no entiendes eso, ¿no? Cómo alguien que puede estar de entre los primeros puestos está con el más irresponsable, todo. Sin embargo, es porque el estereotipo le ha jalado a que busque a alguien de tal forma. Y entonces, si tú te das cuenta, eso se ha repetido y eso lo has estado viendo en el colegio. Lo hemos podido ver en muchas situaciones, ¿sí? El hombre tiene que ser el que tome la iniciativa con respecto a la sexualidad, incluso ese famoso estereotipo, ¿no? Que eres más varón mientras más relaciones sexuales tenga, eres más varón mientras más mujeres han estado contigo, eres más varón. Entonces, tú te das cuenta qué hace, expone al varón, ¿ya? Expone, porque muchas veces el varón, a veces, si no está preparado, y dice, no, que hoy es obligado por la sociedad, es obligado por su grupo de amigos, es obligado hasta por la pareja en algún momento. Si a veces lo expones a distintas consecuencias, incluso así como la mujer es expuesta a ser sumisa, por ejemplo, cuando es tan sumisa, un adolescente a veces llega a creer de que en la prueba del amor que te pide el varón, que es tener encuentros íntimos, es lo normal, ¿sí? Porque si él me lo pide, está bien, pero yo no tendría por qué decirle que no, porque la sociedad sí lo explica. Igual en el varón, ¿no? La sociedad sí lo pide, que el varón sea el que tenga una experiencia y otra experiencia y otra, y tenga, mientras más tenga es más varón. Entonces imagínate a todo lo que te he expuesto y a veces tú como varón crees que eso es lo normal, ¿no? Y tú cuando tienes tus conversaciones con tus amigos, con tus amigas, o sobre todo entre varones lo vas diciendo, ¿no? Sí, yo estuve con tal, yo estuve con otra, mira que esto, entonces, o yo tengo más información, yo digo tal cosa. ¿Qué estás demostrando? Estás demostrando que estás metido en estos estereotipos, pero tú tienes que darte cuenta y tienes que aprender a limitar ciertas situaciones. ¿Cuántos casos no he visto yo así de varones que tranquilamente encajaban en el estereotipo porque así los educaron, porque así ellos mismos se dieron a conocer, pero terminaron con unas consecuencias totalmente negativas, ¿no? Con alguna enfermedad, a cargo de un niño, etcétera. Entonces, incluso este estereotipo de que porque soy así, y aunque ella no quiere estar conmigo, pero si yo quiero estar con ella, voy a estar ahí. Aunque tal cosa, voy a estar ahí. Entonces, son situaciones que uno tiene que medir, uno tiene que darse cuenta. ¿Sí? Ya a estas alturas uno tiene que buscar buena información. Te doy también a partir de ello algunos ejemplos, algunos estereotipos más acerca de varones y mujeres para que te den cuenta en lo que es el físico, el estereotipo que tiene una mujer, el estereotipo que tiene un varón, de musculoso, fuerte, la mujer de bella, delgada, no sé. En lo psicológico igual, ¿no? Afectuosas, sensibles, emocionales, dulces es para las mujeres, para el varón, inteligente, racional, práctico. O sea, son estereotipos que en realidad pues lo puede ser varón o mujer, pero la sociedad te lo pinta que es así, ¿no? En el nivel de autonomía igual, las mujeres tienen que ser prácticamente independientes en lo emocional, en lo económico, mientras que el varón muy por el contrario tiene que ser independiente, autosuficiente y todo. En los espacios de acción igual, aunque quieras, aunque digas que en la actualidad lamentablemente incluso aquí en Lima se da eso, ¿no? La mujer su espacio de acción en la casa, espacios del hogar, espacios privados, el trabajo doméstico, el varón por el contrario, trabajo público, espacio público, perdón, trabajo fuera de casa, interesado por la tecnología, o sea, tú te das cuenta son estereotipos y que muchas veces lo estamos viviendo o lo estamos viendo, ¿sí? En su relación con los demás igual, ¿no? Una actitud sacrificada, sumisa, conciliador, el de la mujer, el del varón, un poco más competitivo, más de éxito, más celoso, no sé. Son características que la sociedad te lo ha pintado y tildan al varón que tiene que ser así y a la mujer así. Sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el género en nuestra manera de pensar obviamente interviene bastante en ese aspecto, ¿no? Hemos recibido muchos mensajes relacionados a los estereotipos y a los roles de género que ya se nos han quedado grabados y ya salen de nosotros, en nosotros de una forma simplemente no pensada, de una forma irracional. Ahí te pongo algunos ejemplos, ¿no? Cómo más o menos de acuerdo al estereotipo y al rol de género, cómo terminan siendo las figuras de la mujer y del varón, ¿no? Mujeres que desconfían de sus propias capacidades, mujeres que critican a otras mujeres porque no actúan de acuerdo a los estereotipos, mujeres que educan a sus hijos con esta misma ideología, con estos mismos estereotipos.
mujeres de baja se basan su autoestima precisamente en el cumplimiento del estereotipo y si no cumples está mal. En el caso de varones que se creen los más fuertes, los más inteligentes, que en este caso que las mujeres, varones que se sienten que deben probar ser valientes, pues mientras más riesgos toman, ¿sí? Varones que piensen que no tienen responsabilidad en las tareas domésticas, ¿no? Yo no lavo, yo no hago, eso lo hacen varones que critican a otros varones cuando no cumplen este estereotipo de masculinidad que tiene, ¿no? O varones que valoran a la mujer solo porque es físicamente bonita y no tanto por el sentimiento. Pues son distintas cosas. Entonces, ante ello te pongo una última página, lo que es reflexionar. ¿Por qué reflexionar y cuestionar los estereotipos de género? Entonces te voy dando cuenta un poco porque son estereotipos a veces hasta castrantes, en el sentido que te quitan esa autonomía, ¿sí? Te quitan esa espontaneidad, ese ser auténtico, si no es que te guías de acuerdo a lo que ellos te van diciendo, de acuerdo a cómo te va a ver la sociedad, y te van censurando tu forma de ser. Anulan el desarrollo de la persona, nos obligan a actuar según la forma de comportamiento que la mayoría quiere y no tanto como nos gustaría a nosotros. Muchas personas toman decisiones importantes de su vida en base a eso, ¿no? Emocionalmente guiadas por esos estereotipos, ¿no? Entonces, eso uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Para que también nosotros nos evaluemos y veamos cuánto nos influencian nosotros estos estereotipos o no. ¿Sí? Fíjate bien, analiza cada una de tus actitudes, fíjate bien si tú estás dejándote llevar por esos estereotipos y a grosso modo, a ojo ligero, yo puedo decirte que tengo en el salón de quinto de secundaria varios que se dejan guiar por esos estereotipos, porque los conozco, porque he conversado con ustedes, entonces eso tendríamos que tener en cuenta, muchachos, y tendríamos que ver un poco cómo remediar eso, ¿sí? Y ver porque tú estás en pleno desarrollo de tu sexualidad y por ende tendrías que buscar la forma que no te afecte, ¿ya? Nosotros tenemos que actuar con libertad, sin sentirnos sometidos, sin ver ciertos modelos, ¿sí? Entonces, sin estar encasillados en algo. Piensa bien cómo eres, piensa bien quién eres, cómo quieres ser, cómo quieres relacionarte y actúa en constancia tus valores y metas personales. Tu trabajo individual precisamente va en eso, responder algunas preguntas que son un poco introspectivas, te van a ayudar a ti mismo, ahí para que analices algunas frases respecto a los estereotipos y lo que son relaciones y parejas. Cuando eso analizas es que escribas precisamente el análisis de ellas y al final unas preguntas para evaluar en base al contenido del tema, ¿sí? Oye, muchacho, espero que te ayude bastante este tema. Ya sabes, tenemos los 2 días para resolverlo. Cualquier cosa me lo hacen llegar al WhatsApp. Cuídense y nuevamente vuelvo a reiterar mis disculpas por la situación o por la clase del día de hoy. Nos estamos viendo en la otra clase.